Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 28 de enero del año 2021 y esta es la transmisión número 117 del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. Este espacio reconoce tres grandes bloques informativos. Por un lado, el bloque representado por los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión. Por otro lado, el bloque representado por los medios oficiales del gobierno federal. Y finalmente, el bloque representado por los contenidos alternativos en Internet. Estos contenidos a los cuales este espacio pretende sumarse como una propuesta más, precisamente para generar este ejercicio de contraste, este ejercicio de pensamiento crítico para tomar propio punto de vista sobre el acontecer nacional, evitando fundamentalmente la infodemia. Les invitamos, como de costumbre, a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Denle me gusta a los videos, compartan para que poco a poco lleguemos a más y más personas. También ayúdenos a compartir las transmisiones que estamos realizando en vivo para hacer la cadenita, para hacer el contenido viral. Les invitamos desde luego también a dar like a los videos, a comentar, a dar me gusta y a seguirnos en nuestra página de Facebook, Ciberterritorio Informativo, por donde estamos transmitiendo ya desde hace algunas emisiones. Pues sin más preámbulo, amigas y amigos, vamos a presentar los contenidos que tenemos preparados para ustedes, como de costumbre, jueves a jueves en punto de las 9 de la noche. En la primera sección que ya conocen ustedes, hashtag 3 de 3, tenemos tres contenidos informativos de la mayor relevancia. El primer contenido etiquetado con el hashtag no endeudamiento, la clave, y es que en los días recientes se dio a conocer precisamente que una vez más el Fondo Monetario Internacional da un buen pronóstico e incluso incrementa la perspectiva de crecimiento que se tiene para nuestro país en el año 2021, superada una vez la contingencia sanitaria, sobre todo de la mano de las campañas de vacunación, de las políticas implementadas por los diferentes gobiernos, en este caso el gobierno mexicano en materia de apoyo a través de programas sociales, de inyección de recursos públicos en las comunidades y en proyectos de infraestructura, así como el apoyo a los micro, pequeño y mediano empresarios, pues están siendo punta de lanza para precisamente lograr esta calificación, esta perspectiva de crecimiento, recuperación económica en México y en la región de Latinoamérica. Pero particularmente destaca un elemento que tiene que ver con la política de no endeudamiento. Frente a la situación de la pandemia, la mayoría de los países en el mundo optaron por préstamos, por créditos para enfrentar la crisis. El gobierno mexicano sabía que tenía ya una economía sumamente deteriorada y endeudada por las administraciones anteriores y definitivamente optó por no pedir más crédito, sí ahorrar, sí combatir la corrupción, sí administrar de manera adecuada y transparente los recursos de todas y todos los mexicanos, y este está siendo un elemento clave fundamentalmente para poder enfrentar la crisis, para poder tener los recursos necesarios en materia de salud, en materia de vacunas, en materia de los proyectos productivos, en materia de los programas sociales, para mantener a flote durante este periodo de crisis a nuestro país, una crisis que hay que decirlo es de carácter mundial y que México ha enfrentado de una manera bastante sobresaliente. Así lo reconocen diferentes organismos, en este caso como el Fondo Monetario Internacional. Así que quédense con nosotros porque vamos a comentar la información al respecto. El segundo contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag contra la miserable corrupción. Y es que el día de hoy se dio a conocer que México, por segundo año consecutivo desde que inició el actual mandato del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha seguido mejorando su ranking, su calificación en el índice de combate a la corrupción, este índice internacional
generado por Transparencia Internacional. México ha escalado desde el año 2018 a este 2021 ya que está iniciando 6 lugares, han mejorado 6 lugares, lo que no había ocurrido en las administraciones anteriores, sobre todo porque lo que sí era una constante es ir incrementando la nota descalificadora, la nota de nuestro país como un país sumamente corrupto, sobre todo por sus autoridades, por el ejercicio faccioso del poder. Y bueno, aquí hay una clara mejora. Recordemos que esta es una bandera fundamental del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo esto ha traído a la postre mayor recuperación de recursos públicos para inyectarlos a diferentes áreas de necesidad de la población, sobre todo de los sectores más vulnerables. Así que esto es muy importante y también esto es claro que es una de las razones por las cuales la oposición en nuestro país, la oposición política, la oposición de la élite empresarial está sumamente molesta porque se les han acabado esos jugosos negocios al amparo de la corrupción y de las relaciones de contubernio con el poder público en nuestro país. Vamos a comentar la información que es desde luego de la mayor relevancia, amigas y amigos. El siguiente contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag INE Calderonista, y es que se ha dado a conocer que nuevamente Lorenzo Córdoba Vianello, el presidente del INE, y su camarilla de cómplices en ese instituto que se supone que está para velar por la democracia y que se supone que tendría que ser una institución autónoma ejemplar en el uso transparente de los recursos de todas y todos los mexicanos, una vez más sigue favoreciendo a sus amigotes sin licitación pública, entregando recursos a empresas vinculadas al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, empresas que estuvieron involucradas en el fraude electoral del 2006, empresas que han estado vinculadas al poder de manera verdaderamente facciosa y que con esas relaciones malsanas han obtenido los recursos que deberían de inyectarse a salud, a educación, a proyectos de infraestructura, a las necesidades de todas y todos los mexicanos, amigas y amigos. Por eso decimos hashtag INE Calderonista, y vamos a comentar también la información. En nuestra sección intermedia, hashtag El Bicho en México y el Mundo, tenemos las cifras contantes y sonantes de la pandemia, lo que está pasando en datos duros estadísticos generados por el Instituto John Hopkins, generados por la Universidad Nacional Autónoma de México, el CONACYT, la Secretaría de Salud y el organismo El Mundo en Datos, Nuestro Mundo en Datos, en la sección de coronavirus. Damos a conocer información fidedigna, contante y sonante, nada de infodemia sobre lo que realmente está ocurriendo con la pandemia en México y el mundo. Y finalmente tenemos en la sección hashtag incógnito un invitado sorpresa muy especial, ya ha estado con nosotros, esta es la segunda vez que nos va a acompañar en Ciberterritorio Informativo. Quédense para que descubran de quién se trata y escuchen sus reflexiones y sus interesantes puntos de vista que habrá de compartir con nosotros. Pues sin más por el momento, vamos a iniciar la revisión de los contenidos del día de hoy. En el contenido etiquetado hashtag no endeudamiento, la clave, tenemos la nota recuperada del periódico El Español, El País, publicada el día de hoy y titulada El Fondo Monetario Internacional estima una recuperación económica del 4.1% para América Latina y el Caribe. Esta nota está firmada por la corresponsal del medio Isabel Cota y está publicada el día 26 de enero de este año. Así que vamos a ver de qué se trata. El coronavirus ha afectado de manera significativa a las economías en el mundo, particularmente en la región de América Latina y el Caribe. Sin embargo, las perspectivas están mejorando, por lo menos las del Fondo Monetario Internacional, de acuerdo con sus más recientes proyecciones. La región crecerá alrededor del 4.1% este año, una estimación 0.5% mayor de la hecha en octubre del año pasado. Las campañas de vacunación en algunos países en diciembre han aumentado las esperanzas de una eventual recuperación ante el fin de la pandemia, dice el informe publicado el martes. Además, los datos económicos publicados después del reporte de octubre sugieren un impulso más fuerte de los
de lo proyectado en promedio en todas las regiones durante la segunda mitad del 2020. Después de Asia, excluyendo a China, por supuesto, Latinoamérica será la región más golpeada del mundo en términos de la caída del Producto Interno Bruto en 2020, con el 7.4% perdido por la pandemia en promedio. El fondo estima que México crecerá alrededor del 4.3% en 2021 y Brasil el 3.6%. En octubre, la organización estimaba que México crecería al 3.5% en 2021 y Brasil 2.8%, por lo que las nuevas proyecciones son significativamente mayores. El próximo año México podría ver alrededor de una expansión de 2.5% y en el caso de Brasil del 2.6%. El aumento de las infecciones a finales de 2020 desde luego ha sido también un golpe fuerte para México y para todas las economías a nivel mundial. Se ha tenido que regresar a las medidas más severas de confinamiento, en el caso mexicano de confinamiento voluntario, pero sí del cierre de negocios y de servicios considerados no esenciales, lo cual evidentemente ha complejizado la situación económica ante el rebrote de los casos de la enfermedad. Para el Fondo Monetario Internacional quedan tres interrogantes clave por resolver para saber a ciencia cierta cómo será la recuperación económica este año. Una es cómo afectarán a la recuperación las restricciones a corto plazo antes de que las vacunas comiencen a brindar una protección eficaz a todas las sociedades. La segunda es sobre cómo pueden las políticas públicas y las campañas de vacunación impulsar la actividad. Y finalmente, la tercera interrogante es cómo evolucionarán las condiciones financieras y los precios de las materias primas. Esta última será de mucha importancia para los países en América del Sur, cuyas economías dependen en buena medida de estas exportaciones. Se espera que los precios del petróleo aumenten en 2021 un poco más del 20% desde el precio más bajo en el 2020, dijo el fondo, pero aún se mantendrán muy por debajo de su promedio en 2019. También se espera que los precios de las materias primas no petroleras aumenten a la par de los metales, lo cual se prevé, vean, una fuerte aceleración en los precios este año. A pesar del elevado y creciente número de víctimas de la pandemia, la actividad económica parece estar adaptándose a la moderada actividad intensiva en contacto con el paso del tiempo, dice el reporte. Se espera que las políticas adicionales anunciadas a finales de 2020, especialmente en el caso de los Estados Unidos y de Japón, brinden más apoyo en 2021 y en 2022 a la economía mundial. Estos acontecimientos indican, desde luego, un punto de partida más sólido para las perspectivas mundiales en 2021 y 2022 de lo previsto en el pronóstico anterior. El Fondo Monetario Internacional también destacó, amigas y amigos, que el derrumbe económico del año pasado ha tenido un impacto más fuerte claramente en las mujeres, en los jóvenes, en la población en situación de pobreza, los empleados informales, desde luego, y los que trabajan en sectores de contacto intensivo. La contracción del PIB mundial en 2020 será del 3.5%. Y dijo la organización, una mejoría del 0.9% de su último estimado publicado en octubre, y se debe a una recuperación más rápida en la segunda mitad del año en algunas regiones del mundo. La fuerza de la recuperación variará, significativamente entre países, aseguró el FMI, y dependerá del acceso a tratamiento médico, la efectividad de las políticas de apoyo, la exposición a los efectos de contagio entre países y las características estructurales de la crisis. El fondo hizo finalmente un llamado a la cooperación multilateral para controlar la pandemia de COVID-19. Tales esfuerzos incluyen reforzar la financiación de la iniciativa COVAX para acelerar el acceso a las vacunas. Y aquí el presidente de nuestro país fue muy claro al respecto, el carácter solidario del Estado mexicano
como una característica fundamental frente a esta crisis sanitaria, dando la posibilidad de que en lo que se están generando la distribución de las vacunas, algunas de las que inicialmente estarían destinadas a nuestro país se puedan destinar a países en situación de extrema pobreza que no están percibiendo las vacunas, porque hay que decirlo, hay un acaparamiento en la compra de vacunas a pesar de los llamados de la ONU, a pesar de los llamados de la OMS, a pesar de llamados de diferentes gobiernos a nivel mundial, como el caso del gobierno mexicano, pues hay un acaparamiento y es importante ante todo la solidaridad y que se garantice el acceso universal a las vacunas a todas y todos los seres humanos que habitamos en este planeta, porque la salud no es un negocio, no es un privilegio, es un derecho humano fundamental. Finalmente, amigas y amigos, muchos países, en particular las economías en desarrollo de bajos ingresos, entraron en la crisis con una deuda elevada que se prevé que aumente aún más durante la pandemia. Nuestro país estaba ya sumamente endeudado por las políticas irresponsables de los gobiernos anteriores y lo cierto es que ha sido un manejo responsable de la deuda por parte del actual gobierno federal el hecho de no adquirir más crédito y de mejor optimizar el uso de los recursos, combatir la corrupción, transparentar la aplicación de este dinero de todas y todos los mexicanos y sobre todo distribuirlo en los sectores más vulnerables de la población para reactivar desde abajo la economía, una lógica totalmente diferente a la que nos habían mal acostumbrado los llamados gobiernos neoliberales, incentivar a los grandes capitales y desde ahí pensar que por acto de magia se iba a desparramar la riqueza hacia los estratos más bajos, lo cual no solo no ocurrió, sino que generó acaparamiento y enriquecimiento a manos llenas de unos cuantos en detrimento de la mayoría de todas y todos los mexicanos. Pues aquí lo tenemos, amigas y amigos. Por un lado, el manejo responsable de las finanzas públicas, el combate a la corrupción, la transparencia, la inyección de recursos que se recuperan de este combate a la corrupción a los que menos tienen. Y por otro lado, la política de no endeudamiento le lleva al gobierno de nuestro país un reconocimiento por una de las instituciones más controvertidas en términos económicos, el Fondo Monetario Internacional, pero que propios y extraños hoy reconocen y ven con buenos ojos, incluyendo esta organización, la perspectiva de recuperación económica para nuestro país en el contexto de América y particularmente la región de Latinoamérica. Pues con esto cerramos la primera noticia del día de hoy. Hashtag no endeudamiento, la clave. El siguiente contenido que tenemos etiquetado para ustedes es combate, hashtag combate a la corrupción miserable o a la miserable corrupción. Esta nota la recuperamos del periódico universitario de la universidad, precisamente la Casa de Estudios, máxima Casa de Estudios de Colima. El comentario, esta nota está publicada el día de hoy precisamente y está firmada por la redacción de este periódico digital universitario de la universidad, precisamente esta casa de estudios del estado de Colima. La nota se titula "Celebra Sánchez Cordero mejoría de México en el ranking de corrupción". La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, calificó como una buena noticia para México que mejore 6 lugares en la percepción de corrupción del país, de acuerdo con Transparencia Internacional. Destacó la funcionaria el salto de México de 6 sitios que suma un avance constante y sistemático a los 5 puntos que ya había subido el año pasado, lo que es muestra del trabajo del gobierno federal contra la corrupción, una de las acciones en las que más ha hecho énfasis el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Es una muy buena noticia que hemos estado subiendo en el índice de percepción, dijo la secretaria de Gobernación, como un país con menos corrupción. Vamos a ir escalando, esa es la expectativa y la apuesta poco a poco y espero que tengamos un resultado más prometedor este año y así sucesivamente. Es una buena noticia para el país. La población y el gobierno aseveró
la funcionaria. De acuerdo con el estudio, los países mejores evaluados, como siempre en esta materia, son los países nórdicos, en este caso Dinamarca y por otro lado Nueva Zelanda, quienes registraron una calificación de 88 puntos en contraste con los 31 obtenidos por nuestro país. Cabe mencionar que López Obrador en su segundo informe de gobierno destacó que gracias al combate a la corrupción, su gobierno ha logrado ahorrar 1.300.000.000.000 de pesos, mismos que han podido ser utilizados para otros rubros como el sector salud, como las becas, como los programas sociales, como los programas de apoyo a los pequeños comercios, como los recursos inyectados a los proyectos en las comunidades, los caminos rurales y desde luego los proyectos de infraestructura de gran calado como el Tren Maya, como el aeropuerto, como la refinería de Dos Bocas, lo cual sin duda es un elemento de reactivación económica tanto en los sectores o en los estratos sociales de abajo como en la economía en lo general. Pues bueno, amigas y amigos, aquí tenemos una razón más por la cual la oposición política y empresarial en nuestro país está verdaderamente furiosa, desquiciada. Bueno, están que rabian porque finalmente se les está arrebatando poco a poco este jugoso negocio que ellos llamaron como parte de un problema cultural, intentando normalizar el asunto de la corrupción para que nadie se opusiera a él, para generar esta mentalidad verdaderamente absurda y perversa de que el que no tranza no avanza, del que el que no tranza o no aprovecha la oportunidad de robar es por tonto y porque está desperdiciando esa gran, entre comillas, gran oportunidad. Lo cierto es que en nuestro país hay una mentalidad apegada a valores sólidos en nuestras familias, en nuestras culturas, en los estratos más humildes de nuestra sociedad, y esto a la postre de la política del actual gobierno para combatir la corrupción, para denunciarla, para desterrarla de nuestro país, es lo que está empezando a cerrar la pinza, está empezando a generar los primeros frutos, y aquí lo tenemos, ahorro para recursos en donde se necesitan y por otro lado también el incremento de la calificación, la mejoría ya por 2 años consecutivos de nuestro país en el índice de corrupción de Transparencia Internacional que nos está arrojando estas buenas noticias, estos buenos resultados, amigas y amigos. El combate a la corrupción implica que tú y yo estemos pagando impuestos y esos impuestos se vayan a donde tienen que ir, implica que tengamos buenos servicios, implica que tengamos infraestructura, implica que tengamos un país próspero, implica que tengamos una patria para todos y no solo para unos cuantos. Pues bueno, con esto cerramos la segunda nota del día de hoy, amigas y amigos, y ahora sí vamos a la tercera nota, hashtag INE Borolista, INE Calderonista. Esta nota la recuperamos del portal de noticias digital alternativo Revolución 3.0. La nota está publicada el día de ayer, 27 de enero, y se titula INE adjudica licitación directa por $347,946 a empresa privada vinculada con Hildebrando y Felipe Calderón. La nota está firmada por la redacción del medio, y dice así: la empresa Hildebrando, dirigida por el hermano de Margarita Zavala, ha estado inmersa en múltiples escándalos relacionados con actos de corrupción, y aquí no es, por supuesto, la excepción. El Instituto Nacional Electoral, el INE, este instituto encabezado por el sinvergüenza, el pillo de Lorenzo Córdoba Vianello y la camarilla de delincuentes de cuello blanco que lo acompañan, adjudicó mediante licitación directa un contrato de $347,946 a la empresa Cognito Technology Solutions, SADCB, relacionada con Felipe Calderón. En la empresa que ganó el contrato trabaja como subgerente Gabriela Soto García, quien estuvo en Hildebrando, y por otro lado, esta empresa del hermano de Margarita Zavala, que es al mismo tiempo cuñado de Felipe Calderón. El contrato entre la empresa Cognito Technology Solutions y el INE es de $347,946.
americanos, considerando los precios unitarios ofertados en dólares americanos antes del impuesto al valor agregado, el llamado IVA. El pago contemplado en la licitación pública LP-INE 012-2020 es en una sola exhibición y los servicios prestados son por soporte técnico y actualizaciones de la red HAT. Además, pago por adelantado, que no han escuchado que música pagada por adelantado toca mal son, pero además, más tratándose de esta parentela, de esta red de delincuentes que son los Calderón Zavala, amigas y amigos. Cabe resaltar que la empresa de Hildebrando, dirigida por el hermano de Zavala, Diego Hildebrando Zavala, ha estado inmerso en múltiples escándalos relacionados con actos de corrupción. El primero es en 2006, cuando Felipe Calderón, como secretario de Energía, salió a la luz que la empresa fue beneficiada por múltiples contratos con Pemex, firmados precisamente por Felipe. Ese mismo año, el hoy presidente López Obrador acusó a la empresa de robarse el padrón electoral y de ser partícipe en el fraude electoral de 2006, el fraude que le entregó la presidencia al usurpador, al sinvergüenza, al delincuente, narcotraficante, traidor a la patria, corrupto y alcohólico de Felipe Calderón Hinojosa, nada más y nada menos. Las acusaciones provenían en aquel entonces del PRD y del propio Andrés Manuel López Obrador, quien aseguraba que Hildebrando SADCB tuvo contacto con el padrón electoral a través de la creación de un programa especial para acceder a datos personales. Precisamente el INE fue quien determinó que no eran culpables. Sí, ese INE que castiga por tonterías, que se hace de la vista gorda cuando hay sobornos, se hace de la vista gorda cuando su presidente en funciones discrimina abiertamente a comunidades indígenas, el caso de Lorenzo Córdoba, ese INE que no vio los sobornos de Odebrecht que fueron a dar a la campaña de Peña Nieto, ese INE que avaló el fraude del 2006, ese INE que actúa de manera facciosa y militante a favor de los partidos del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, del PRD, y que sistemáticamente está actuando de manera flagrante, atentando con su carácter necesariamente imparcial en contra del actual gobierno federal en nuestro país. Ese INE, ese instituto que se dice autónomo, que se dice garante de las elecciones y de la democracia en nuestro país, ese instituto verdaderamente envilecido y faccioso es el que una vez más le sigue entregando negocios con dinero público a sus amigotes. Por eso decimos hashtag INE calderonista, y es necesario recuperar la iniciativa propuesta en el Congreso por el diputado Gerardo Fernández Noroña para llevar a juicio político y destituir al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, a la camarilla de delincuentes que lo acompañan en ese instituto como consejeros, porque son verdaderamente una amenaza contra la democracia de nuestro país. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la nota hashtag INEborolista. Basta ya de dispendios y de corrupción en ese instituto, que además tienen todavía la desvergüenza de ganar más que el presidente de la República, violando la Constitución de nuestro país, percibiendo alrededor de 250,000 pesos al mes, más bonos, más prestaciones, más privilegios. Son verdaderamente impresentables estos personajes. Pues bueno, cerramos esta primera sección hashtag de 3 con las notas que ya hemos compartido con todas y todos ustedes, y ahora vamos a nuestra segunda sección hashtag el bicho en México y el mundo, y aquí vamos a traer las notas, la información, los datos estadísticos constantes y sonantes de la situación de la pandemia en México y el mundo. Al día de hoy, amigas y amigos, existen en el mundo 101 millones de casos y alrededor de 2.1 millones de lamentables defunciones en nuestro planeta. El continente americano registra la mayoría de los casos con 44.957.819 casos acumulados. Europa, 32.133.221. Asia, 20.440.122 casos. África, 3.495.567 casos, y Oceanía, 30.000
200 casos respectivamente. México registra en este momento 121 muertes por cada 100,000 habitantes. Este rango de comparación es el que verdaderamente es necesario utilizar para guardar toda proporción con las diferentes poblaciones de cada país en el planeta. No podemos comparar un país como el nuestro de 127 millones con un país o con los países europeos que en conjunto apenas estarían alcanzando algunas de esas cantidades. Pues bueno, así lo tenemos y en ese sentido lo cierto es que nuestro país, a pesar de los pataleos de los medios tradicionales de comunicación, lo que estamos viendo es que estas 121 lamentables, por supuesto, defunciones por cada 100,000 habitantes colocan a nuestro país en el lugar número 18 a nivel mundial con casos de defunciones en este promedio. Así que no es el tercero, el cuarto lugar, es el lugar número 18. Por supuesto, quisiéramos que no se muriera nadie, pero es también cierto que el sistema de salud, que las condiciones de salud de nuestra población no son tampoco las óptimas y esto ha ocurrido lamentablemente por décadas por políticas irresponsables y de saqueo al sistema público de nuestro país. Por otro lado, México registra 1,431 casos también por cada 100,000 habitantes, lo cual coloca a nuestro país en el lugar número 87 a nivel mundial en frecuencia de contagios. Es decir, a pesar de todos los pataleos, el gritoneo en los medios tradicionales de comunicación, la verdad es que es bajo el índice de contagios en comparación con otros 86 países a nivel mundial. Por otro lado, esta información, hay que decirlo, la retomamos del portal internacional de noticias rtv.es, el tablero COVID mundial, que a su vez recupera de esta información de la Universidad Johns Hopkins, el Instituto Johns Hopkins, especialista en la materia. Y por otro lado, en el caso del tablero COVID para nuestro país, publicado por el CONACYT, la UNAM y la Secretaría de Salud, tenemos los siguientes datos, los siguientes indicadores. En México tenemos al momento 10 estados en semáforo rojo, incluida la Ciudad de México, 19 en naranja, 2 en amarillo el caso de Chihuahua y Chiapas y 1 en verde el caso de Campeche, que incluso estaría próximo a aperturar actividades educativas. Por eso ya se ha iniciado la vacunación a los profesionales de la educación, así como previamente se está haciendo con los profesionales de la salud. Y hay que decirlo, está nuestro país muy cerca de lograr el primer objetivo. Está casi alcanzando las 750,000 dosis aplicadas, que es el número estimado que se tiene del personal de salud que está en primera línea, alrededor de 652,000 vacunas las que se han aplicado al momento, así que muy cerca de cumplir este primer objetivo que se han propuesto las autoridades sanitarias en la materia. Por otro lado, además del semáforo rojo, tenemos en los casos confirmados acumulados en nuestro país al día de hoy 1,806,849 casos confirmados, lo que representa el 1.4% de la población total. De esos casos, los que realmente están activos son 95,105 casos, lo que representa el 0.07% de la población. 153,639 lamentables defunciones, lo que representa el 0.1% de la población total en México. 1,362,525 casos de pacientes recuperados, lo que representa el 1% de la población y nos indica un 75.4% de efectividad frente a la pandemia. Esto prácticamente indica que 8 de cada 10 pacientes en nuestro país, 8 de cada 10 pacientes que enferman de coronavirus se recuperan satisfactoriamente gracias a la extraordinaria labor de las médicas, los médicos, enfermeras, enfermeros y todo el personal sustantivo que se encuentra laborando en primera línea en las instituciones de salud pública y privada de México. Este es un dato muy importante porque además coloca a nuestro país entre los primeros 10 países a nivel mundial con mejor tasa de recuperación de pacientes por la enfermedad. Uno de los 10 primeros mejores países con esta tasa de recuperación. Hay que decirlo y hay que resaltarlo también
amigas y amigos. Y por otro lado, en el análisis de las defunciones, lo que tenemos es que el 53.64% de las defunciones, alrededor de 82.411 defunciones de las 153.639 en total, se asocian con problemas o padecimientos crónicos, es decir, desarrollaron la fase grave de la enfermedad por tener un padecimiento antecedente. El caso de la hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo. Entonces tenemos 53.64% de las muertes se relacionan con temas de enfermedades previas. Hay que cuidar nuestra salud. Problemas de hipertensión, hay que cuidar lo que comemos, la diabetes, la obesidad, evitar fumar, sobre todo en este contexto, y si se puede dejar el tabaco, tanto mejor, hacer ejercicio, darnos un baño de sol sin romper la situación del confinamiento o exponernos a situaciones donde estemos en contacto con muchas personas, obviamente seguir las medidas de higiene, si no tenemos que salir de casa, no lo hagamos, si no hay de otra y tenemos que salir, pues guardemos, lo más importante es guardar la sana distancia. En un segundo elemento, pues el uso de cubrebocas, si es posible gafas, pero sobre todo estar atentos a los llamados de las autoridades sanitarias, nada de infodemia, nada de información malintencionada. Aquí hay que estar bien, pero bien informados. Y finalmente, del portal de noticias, amigas y amigos, Nuestro Mundo en datos, en la sección de COVID, lo que identificamos en el tema de las vacunas es que al momento en todo el mundo se han aplicado 80.3 millones de vacunas en todo el mundo. México ha aplicado 652.319 vacunas, decíamos, muy cerca de llegar a su primer objetivo, que es tener vacunado al total del personal de salud en primera línea, alrededor de 750,000 personas. Esto pues coloca a nuestro país en el lugar número 15 a nivel mundial con mejor promedio de vacunación, el lugar número 4 en la región del continente americano y el segundo lugar en la región de América Latina con mejor promedio de vacunación. Ahí está las acciones, ahí están los datos contantes y sonantes, nada de calumnias, nada de tergiversar la información. Esto es lo que está pasando en México y esto es lo que está pasando realmente en el mundo con la enfermedad. Por supuesto, aprovechamos esta sección para mandar un saludo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desearle pronta recuperación y desde luego también a todas y todos los pacientes que han caído por la enfermedad, desearles que se recuperen pronto, que estén rehabilitados lo más pronto posible y que pues en el caso de quienes lamentablemente hayan tenido alguna pérdida de algún ser querido, encuentren encuentren pronta recuperación, pronta resignación y entiendan que se trata pues de una crisis sanitaria que nadie esperaba, que es muy dolorosa, que es muy difícil, pero que tenemos que ser fuertes, que tenemos que estar bien informados y que tenemos que seguir cuidándonos para evitar los contagios y para evitar que se sigan incrementando las defunciones. Ya falta menos, por ahí hay aplicaciones que te dicen cuándo te tocaría en tiempo estimado tu vacuna. A mí aproximadamente me toca entre el mes de mayo, el mes de junio. A mis papás ya les están hablando para avisar, son adultos mayores que pronto les tocará su primera dosis. Así que ya falta menos, amigas y amigos, estemos atentos a los llamados, bien informados, cuidemos nuestra higiene, nuestra salud, buenos hábitos y sobre todo evitemos a todas luces la infodemia. Y bueno, con esto estamos cerrando nuestra segunda sección del día de hoy. Y ahora sí, amigas y amigos, vamos a nuestra tercera y última sección del programa, hashtag incógnito, en donde invitamos a un ciudadano como tú, como yo, un invitado sorpresa, a que venga a platicar con nosotros y vamos a ver de quién se trata el día de hoy. Muy buenas noches a nuestro amigo, el maestro Raúl Rodríguez Robles,
ya nos ha acompañado en otra ocasión en este programa, es la segunda vez que nos acompaña y estamos desde luego muy contentos de que nos haya regalado un tiempo para compartir con nosotros sus reflexiones, para platicar, para analizar la situación por la que está atravesando nuestro país en el momento actual. Muy buenas noches, amigo Raúl, ¿cómo te encuentras? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy bien, afortunadamente estamos muy bien. Aquellas personas que tenemos vida y salud, creo que estamos del otro lado, nos debemos sentir profundamente agradecidos de estar en esa situación, también de tener un trabajo, ¿no? Creo que eso nos pone en una situación de ventaja con respecto a una gran parte de la población que desafortunadamente no puede decir lo mismo. Y muy agradecido nuevamente de que me invites a tu espacio a compartir con tus seguidores, ¿no? Estas reflexiones pues, que tienen también el propósito pues de evitar que se sigan promoviendo falsas noticias, falsos dichos, cantidad de mentiras que desafortunadamente también esta desinformación genera otro tipo de crisis, otro tipo de pobreza. Entonces, pues contento de estar nuevamente con ustedes, ¿no? No, hombre, pues muchas gracias a ti. Y bueno, amigas y amigos, vamos, ustedes ya conocen a nuestro amigo Raúl, pero vamos a presentarlo como corresponde. El maestro Raúl Rodríguez Robles es sociólogo con especialidad en sociología política por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en literatura mexicana del siglo XX de esta misma universidad, maestro en sociología con especialidad en teoría y en pensamiento sociológico por la misma Casa de Estudios, coordinador divisional de docencia en la UAM Azcapotzalco, coordinador de desarrollo informático en el CIECAS IPN, es profesor de tiempo completo en ambas instituciones, colaborador del periódico El Universal en la sección de cultura, miembro de redes académicas y de investigación en México y América Latina, especialista en redes sociales y cambio cultural por estos dispositivos tecnológicos, pues toda una trayectoria, un personaje, un ciudadano hecho y derecho en toda la extensión de la palabra. Muchas gracias, bienvenido a nuestro amigo Raúl nuevamente, gracias por acompañarnos. Pues inicialmente, Raúl, platicar contigo, ¿qué perspectiva tienes de la política de no endeudamiento del actual gobierno federal y su impacto en la economía de México, sobre todo en este contexto en donde se vaticina una recuperación de la economía en nuestro país por parte del Fondo Monetario Internacional, reconociendo que uno de los rasgos de este pronóstico tiene que ver precisamente con esta política de no endeudamiento? ¿Qué perspectiva tienes tú al respecto sobre esta política y su impacto en la economía de un país como el nuestro? Fíjate, Manuel, que este tema me parece sumamente pertinente porque no es un tema que se discuta en la calle o en algunos otros espacios, ¿no? Es un tema que se asemeja mucho al quehacer en casa, ¿no? Cuando se hacen las cosas bien, ahí está puesto y todo funciona. Sin embargo, cuando no se hacen bien las cosas es cuando uno se percata de que hay algo mal y reclama, vienen las quejas. Entonces, en ese sentido, es de las políticas o de las líneas de la actual gestión de la 4T que formaron parte de la columna vertebral de los programas que ellos propusieron como la llamada cuarta transformación. Como bien mencionabas en algún momento, los gobiernos anteriores se dedicaron a endeudar al país, ¿no? Esto ocurre en todas las naciones del mundo, en realidad, ¿no? Todo el mundo tiene que financiarse de alguna manera para que el desarrollo de las naciones pueda generar bienestar para a su vez poder pagar este servicio de deuda. Sin embargo, en nuestro país no ocurrió eso, al menos en las últimas 4 gestiones. Este endeudamiento era para beneficiar a unos cuantos, a unos pocos, generar cacicazgos, generar redes de corrupción que saquearon el país y nos lo dejaron como estamos hoy en día. Entonces, eso era una prioridad, esa fue una prioridad del gabinete económico de la 4T, y lo que empezaron a hacer en ese sentido fue precisamente sanear las finanzas. Incluso a veces es como de sentido común. En casa nosotros lo primero que tenemos que hacer es pagar deuda. ¿No? O sea, no podemos crecer si tenemos deuda. Entonces, lo primero que hay que hacer eso, además son compromisos que se adquirieron ya desde hace algunas décadas. Entonces, es un acierto de la 4T tratar de beneficiar al vender estos con estos organismos que financian el
monetario internacional. Entonces, también utilizabas una palabra que me parece sumamente interesante, que es, este organismo es controvertido. ¿Por qué? Porque a veces genera unas líneas de, eh, en el diseño de políticas económicas de naciones con las que están endeudadas con estos. Entonces les va diciendo cómo es que tienen que hacer las cosas. Hay una intervención, digamos. Ahí te nos estás congelando un poco, Raúl, no sé si nos escuchas. Te estamos perdiendo, te quedaste congelado. La, No sé si nos escuchas, Raúl, pero no te estamos. no, No, un, no sé si me escuchas, sí, Raúl. creo que tengo un enlace un poco. Sí, sí, te Sí, te escucho, estabas, Manuel. Te escucho. Sí, te creo que ya estabas, recuperamos la conexión, ¿no? ahí está, creo que ahí está. A ver, sí, Ahí hablabas está, creo que sí. del organismo controvertido. Así es, ¿no? Que por un lado es intervencionista, pero por otro lado, por ahí fluyen los grandes capitales. Entonces, que el Fondo Monetario Internacional vea con buenos ojos que haga un buen pronóstico de nuestro país con respecto a otras economías, que como mencionabas acertadamente en algún momento, esta crisis es mundial, ¿no? A todo mundo le afecta de manera diferenciada. Sin embargo, ellos se percatan de algo que mucha gente no se da cuenta, que haya ahorro, que hay un buen pago de los servicios de deuda que se tienen contraídos, y eso hace que la visión que tiene el resto del mundo con respecto a la economía mexicana no nada más es de crecimiento, sino que es un buen lugar para invertir, es un buen espacio, eso atrae a los inversores, contrario al discurso que se sostiene la oposición al interior del país, ¿no? Que ve que es una tremenda crisis y que es un saqueo y que esto en realidad es una imagen que además prevalece en algunos sectores, no es la imagen que tiene el grueso de la población y mucho menos hacia afuera, ¿no? Creo que es muy importante que nuestra gente sepa, nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas, que la visión que se tiene en otras naciones hacia México, hacia la 4T, hacia el líder del Ejecutivo, es sumamente positiva, ¿no? Contra todo ese discurso que prevalece. Pero insisto, a todo mundo nos toma muy mal esta crisis. Una parte en donde, como bien mencionas, lamentablemente hemos perdido cantidad de gente. O sea, tenemos amigos, seres queridos que hemos perdido, pero no es lo mismo enfrentar esta crisis con deuda que tenerlo con ahorro. Entonces, eso nos pone en una situación que ahora también permite que nosotros podamos incluso negociar en una situación como de ventaja con los organismos, con los créditos que no se han hecho, no se han pedido, pero afortunadamente si surgiera la necesidad, podríamos negociarlos en una situación mucho más conveniente a cuando uno está ahorcado, como ha ocurrido con otras economías emergentes. Entonces, me parece que eso es sumamente importante. Lo otro es que el asunto de las finanzas fue medular desde el inicio de la gestión. Dijeron, vamos a hacer esto, hay un ahorro, recuperación de fondos de corrupción, hay una recuperación de los fideicomisos que sangraban, de organismos que estaban sangrando la economía. Ha habido una política fiscal que ha permitido recaudar más recursos que había antes, de tal manera que este asunto de pagar las vacunas que se van a requerir, también se hace con un superávit y eso permite también poderlo hacer. Hacerlo en una situación de ventaja sin tener que endrogarse y sin tener que ceder a las presiones de las empresas privadas que con mucha maña, con mucha rapacidad, ofrecen comprar vacunas, pero a precio de mercado, como si esto fuese un recurso como cualquier otro, ¿no? Como comprar jitomates, como comprar computadoras, como comprar automóviles. Estamos hablando de la integridad y de la salud y de la vida de compatriotas, sobre todo gente que no cuenta con los recursos, que no cuenta con la infraestructura. Esa es la preocupación de los actuales gobernantes, de los actuales
dirigentes del gobierno que hoy en día está más sensiblemente preocupado por la situación de la mayoría que por la de unos cuantos, como era antes, ¿no? Entonces creo que es sumamente positiva estas medidas, ¿cómo se llama? Estas finanzas sanas que hemos estado viviendo, ¿no? Sin duda alguna, y bueno, no puedo dejar de pensar a partir de estas reflexiones que nos compartes, amigo Raúl, en la absoluta hipocresía de esta supuesta plataforma, de estas supuestas propuestas del llamado Frente Opositor Sí por México, encabezado por el PRI, el PAN, el PRD, que hablan de reactivación económica, de generación de empleo, de bienestar, cuando tuvieron la oportunidad por 40 años, hablando de este bloque llamado PRIAN y ahora adicionado con sus lacayos del PRD y de el caso de Movimiento Ciudadano, pero particularmente el PRI y el PAN tuvieron 40 años para demostrar que esas propuestas las pudiesen haber implementado y no, simple y sencillamente no lo hicieron. Pero además el caso del PRI sabemos que gobernó durante 70, 80 años en nuestro país y tampoco vimos esos resultados de los cuales hoy pretenden hablar o pretenden presentar como propuestas. A 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que estamos viendo frente a una crisis absolutamente de proporciones inéditas para un país como el nuestro y podríamos decir para el mundo entero, se está buscando de manera sencilla pero eficaz a través del uso adecuado de los recursos, de la transparencia y del combate a la corrupción, generar la salida adelante de nuestro país sobre todo para priorizando las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. Y bueno, en ese sentido también comentarte que tú hablas de la certidumbre que puede generarle a los inversionistas el tema de finanzas sanas, pero creo que también tiene que ver con el tema de no permitir la corrupción. En este caso, esta valoración que se hace hoy día de el avance a 2 años consecutivos por parte de nuestro país en el índice de combate a la corrupción de Transparencia Internacional, ¿tú percibes en el día a día este combate a la corrupción? ¿Es real el combate a la corrupción por parte del actual gobierno mexicano? Sí, como ciudadano, digamos, y un poco como alguien que se preocupa por ir evaluando también el desempeño de esta nueva gestión a la que nosotros le dimos un voto de confianza, ¿no? Nosotros dijimos, queremos que nos gobierne un proyecto nuevo, un gobierno diferente, y además de la bandera de las finanzas sanas, otra bandera muy fuerte de la 4T es el combate a la corrupción, ¿no? Y creo que no se queda en el discurso, en realidad creo que sí hemos visto que hay un enorme énfasis en el combate a la corrupción a todo nivel, ¿no? Pero también hemos sido testigos durante estos 2 años de que hay un enorme esfuerzo, hay una gran suma de voluntades para desentrañar este cáncer dentro de la práctica de nuestro ejercicio cotidiano, pero hemos también presenciado como hay una enorme resistencia por parte incluso de esto que llamaba López Obrador, que de repente se diluye como una abstracción, la mafia del poder, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es esta resistencia de los grupos políticos, de los caciques, de grupos de poder en distintos de gobierno, en distintas instancias, un Ahí nuevamente recurso, te nos estás yendo tener nuevamente. recursos públicos. Y nuevamente te nos estás yendo. Bueno, en lo que regresa nuestro amigo Raúl, parece ser que no les está gustando lo que dice Raúl a algunos y parece ser que nos están aquí saboteando la señal, pero bueno, en lo que regresa la señal para nuestro amigo Raúl, que lo perdimos ahorita, se nos quedó congelado un poco. Vamos a leer algunos de los comentarios y agradecerles su presencia, su compañía. Ángeles Dávalos nos dice, por favor, también hay que mencionar que parte de la hermosa familia Zavala Calderón Hinojosa podría ser la periodista Paola Rojas, quien está difundiendo notas que, por cierto, no tienen que ver con nuestro país No acerca de las tengo. vacunas anti-COVID. Esto es cierto, amigas y amigos. Paola Rojas
es sobrina de Felipe Calderón y está verdaderamente desatada, difundiendo en televisión y en redes sociales noticias falsas sobre el asunto de las vacunas. Vamos a ver si ya por ahí, amigo Raúl, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas, Raúl? No, todavía no. Nos dice Ángeles Dávalos, qué gusto con este invitadazo, Patricia Sáenz. Además, la pandemia Sí es te una escucho y te logro ver un poco. No sé si ustedes me escuchan, Manuel. Ya te estamos escuchando. Sí, he estado teniendo conexión muy inestable. Sí. Sí, ya te logro ver. Sí, pero sigue intermitente. Y si te desconectas y te vuelves a conectar. Muy bien, muy bien. Sí, voy a cambiar mi red, Manuel, para... O que estuviera cerca de tu módem, lo más cerca que puedas. Bien, a ver, ahorita nuestro amigo seguramente se va a conectar, nuestro amigo el maestro Raúl. Patricia Sáenz nos dice, además, la pandemia es una catástrofe mundial, que en las condiciones en que se encontraba el sistema de salud se han hecho maravillas. Por otro lado, las personas que sufren de enfermedades como hipertensión o diabetes se agravan más fácilmente, esa es una realidad. Por aquí nos dice Ángeles Dávalos, a varios pro AMLO les han estado boicoteando las transmisiones, pues esperemos que no empecemos nosotros también a padecer al respecto. Nick López nos dice, ¿y qué decir de la epidemióloga y científica Lili Telles? No, es que esa mujer verdaderamente es un chiste con patas, dicho con todo respeto, y espero que por ahí no se vaya a tomar esto como violencia de género, pero es verdaderamente una caricatura esta mujer que llegó a las filas de Morena y se encumbró en la política de nuestro país gracias a el apoyo por parte del partido de Movimiento de Regeneración Nacional y de la mano del gran poder político y de convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Parece que ya está de regreso aquí nuestro amigo Raúl. Y bueno, la verdad es que esta mujer, Lili Telles, es verdaderamente una piltrafa de persona, una ignorante, una gente que verdaderamente no sabe de lo que está hablando. Yo la cuestionaba en Twitter si ha presentado iniciativas, cuántas iniciativas ha presentado y en qué han beneficiado a nuestro país. Por supuesto, no solo es una ignorante, sino además una holgazana que no ha presentado iniciativa alguna en beneficio de nuestro país. Y vaya que cobra como senadora del dinero de todas y todos los mexicanos. Pues bueno, parece ser que ya está de regreso aquí nuestro amigo Raúl, el maestro Raúl. ¿Nos escuchas, Raúl? Sí, los escucho bastante. Creo que la red esté tan mal. Pero comentaba de esta corrupción tan escandalosa que tenemos, que todavía se vive, ¿no? Hoy en día. Ahorita que comentabas este personaje, Lili Telles, ella, junto con algunos otros chayoteros, les decimos, son estas últimas patadas de ahogado que está dando estos grupos que se han beneficiado del uso del poder. O sea, hay empresarios, hay grupos de políticos, hay medios que por supuesto se participan de esta enorme corrupción, que son los que se resisten a dar paso a un régimen más transparente, mucho más este combate y esta necesidad que tenemos los mexicanos de recobrar la confianza en las instituciones, ¿no? Creo que ese aspecto es muy destacable. Que se haya hecho este estudio también mide todo tipo de situaciones o todo tipo de nivel, y algo que creo que es muy importante es sobre todo la percepción de la gente. O sea, creo que el subir varios niveles en cuanto al nivel de confianza en relación al desempeño de las instituciones refleja la percepción del grueso de la población. O sea, a pesar de estas campañas denostando, vilipendiando, calumniando, difundiendo mentiras, la percepción de la gente es que se está haciendo algo, se está trabajando, ¿no? En lo inmediato me da la impresión de que, pues, cuando van a hacer algún trámite, alguna gestión, la gente sí ve que
que las instancias funcionan, que no te piden un dinero para tramitar la licencia, algún permiso. Entonces creo que ahí está, sobre todo porque también no nada más están estos grupos, sino es una cultura. Si existe la corrupción es porque la gente está habituada a reproducir prácticas y costumbres donde la corrupción se va multiplicando. Entonces, cuando se va limpiando la institución, también el ciudadano se va alineando y va participando de un Estado de Derecho, ¿no? Dice, pues yo voy a hacer las cosas como se deben de hacer. Entonces, esto refleja que ha acudido a distintas espacios en donde tiene que hacer una gestión, un trámite, y se ha sentido atendido y ha sentido que hay una respuesta, que ya le toca el reparto en la leche, ya ve que hay calles como más limpias, el servicio de limpia funciona, ya no percibe que los policías lo estén extorsionando todo el tiempo. Entonces, eso creo que cuando se hace la medición se ve reflejado en ese sentido. Entonces, es un trabajo por parte de las instituciones, es una política de gobierno, pero también es esta suma que hacen los ciudadanos de decir, sí, voy a responder en esa misma medida conforme se está trabajando. Antes era imposible que dijeran, es que el hijo de Bartlett tiene este negocio y que se le sancionaran al instante, ¿no? O que la prima de López Obrador está haciendo estos trámites y está siendo beneficiada, ¿no? Entonces, López Obrador, ante la sospecha, porque el trabajo es legal, digamos, pero ante la sospecha de que puede ser ilegítimo, dice, ¿sabes qué? Que mi familia no participe y vamos y vamos a permitir que sean otros los proveedores de los servicios para que la gente no tenga esta confianza. Eso es completamente inédito. O sea, que la gente pueda denunciar, presentar su inconformidad y que el Ejecutivo diga, ¿sabes qué? Nosotros vamos a mantener esto involuto. Eso me parece que es sumamente importante, porque en otros sexenios, incluso con la prueba, con los elementos de prueba, con la evidencia, no se hacía absolutamente nada. Incluso posteriormente, cuando concluían las gestiones, esas cosas se tapaban y tardaban años en salir a la luz. Entonces, creo que eso, de alguna manera, también los ciudadanos, el ciudadano de a pie, percibe que hay un cambio en relación a eso. No nada más que se denuncie, sino que en lo inmediato se proceda en consecuencia para no dejar oportunidad a suspicacias como antes ocurría, ¿no? Sin duda alguna, este es un trabajo de todas y de todos, pero evidentemente la posibilidad de que haya una autoridad en los distintos niveles que tenga como práctica el combate a la corrupción, que no se permitan estos actos de corrupción, evidentemente esto va permeando hacia otros sectores dentro de las mismas instituciones, pero también otros sectores de la sociedad, hacia un nuevo pacto de convivencia, de relación, de comunicación, en donde todos, todas, por supuesto, coincido contigo, amigo Raúl, tenemos que cerrar filas. Finalmente, comentar contigo, Raúl, por un lado, actitud verdaderamente facciosa del presidente y algunos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, un órgano de los llamados autónomos, un órgano que se precia de ser garante de la democracia, árbitro imparcial en los procesos electorales de nuestro país, aliado con lo más miserable, lo más despreciable de la oposición política, en franca campaña, en una actitud verdaderamente vil, golpeadora. Se convierte el INE, en lugar de ser un garante de la democracia, en un pilar más de esta llamada oposición miserable. Amigo Raúl, ¿qué perspectiva tienes de la actitud de los funcionarios del INE, particularmente el presidente Lorenzo Córdoba, en esta relación malsana con la oposición política de nuestro país? Y sobre todo, lo más importante, creo que estarás de acuerdo conmigo y con nosotros en general, que en todo país que se precie ser democrático son necesarios los contrapesos, es necesaria la oposición, que no haya una sola voz. Pero ¿cómo transitar de esta oposición miserable el que estamos viendo en nuestro país a una oposición necesaria, a una oposición de contrapesos que proponga, que construya y que trabaje en beneficio de todas y todos los mexicanos?
Sí, esto que comentas me parece tremendamente triste para la vida democrática de nuestro país, porque precisamente el INE se constituye como un órgano autónomo para que sea precisamente un órgano autónomo quien sancione las elecciones, ¿no? Que no sea el mismo gobierno quien se encargue de verificar, de validar y de dar, de emitir el ganador, ¿no? Como ocurría antes. Entonces, lograr que se constituyera el INE, bueno, el Instituto Federal Electoral en su momento, que sancionaba las elecciones y que permitía que nosotros como ciudadanos confiáramos en que había alguien que verificara esta situación y que cuidara nuestra voluntad expresa de decidir por un representante o por otro. Creo que estas situaciones, esos órganos electorales en todos los países son sumamente necesarios y permiten que la vida democrática se vaya construyendo. Pero es tan lamentable que hayamos caído en lo que vivimos hoy en día, ¿no? En un organismo completamente faccioso, corrupto, al servicio de esta misma, de lo que suena como a cliché, pero de esta misma mafia del poder. Eso expresa con total claridad cómo las estructuras de poder, cómo esta oligarquía se arraiga no nada más en gobierno, sino se arraiga en los órganos autónomos. Por eso también el golpeteo o la necesidad de reestructurar la manera como proceden, de renovar estas filas, es tan necesaria. No nada más le conviene a la 4T, le conviene incluso a la misma oposición para que tenga garantía de que cuando haya una contienda electoral nueva, pues haya garantía de que la voluntad de los ciudadanos pues se verifique y permita que llegue quien tiene que llegar. Entonces, creo que el problema es sumamente complejo, porque también los medios de comunicación, estos mismos medios que han estado golpeteando constantemente la gestión de la 4T, pues toman esta necesidad o esta medida o este intento por tratar de depurar los órganos precisamente como un golpe hacia la democracia, ¿no? Entonces, creo que lo que expresa es cómo ha caído esta oposición en una en cuestionamiento de crítica verdaderamente deleznables, torpes y muy hasta caricaturescos, ¿no? Hemos visto mucho cómo nuestra oposición no madura, no eleva el nivel del discurso. Nosotros podríamos cuestionar algunas de las medidas de este gobierno, que además es un gobierno nuevo, es un gobierno que está empezando, un gobierno que aprende mucho en la experiencia, entonces se van a cometer errores, se cometen errores, y ahí tendrían que ir dirigidas las críticas de la oposición. Sin embargo, el discurso no nada más es simple, es elemental, y cae en la denostación, en el escarnio. Eso es lo que tendría que estar vigilando constantemente el Instituto Nacional Electoral. Creo que no se han perfilado verdaderos líderes, creo que la oposición no se ha formado porque nunca ha sido verdaderamente una clase política formada, preparada, que tenga como interés el bienestar, el bien común, o que no tenga como interés representar los intereses de los ciudadanos. Creo más bien han utilizado todos esos órganos para servirse a sus propios intereses, a sus intereses más mezquinos, y lo que hemos estado viendo es esta resistencia de estas clases a dejar esos instrumentos que les han permitido operar de esa manera tan fraudulenta, ¿no? O poner diputados, poner gobernadores, incluso a tal grado de imponer un ejecutivo con fraudes tremendamente escandalosos y vergonzosos, ¿no? Que a nosotros nos dan pena, nos da mucha vergüenza, pero hacia afuera está completamente comprobado o es tremendamente mal visto que este órgano que tendría que ser autónomo es una pantalla, ¿no? Realmente es una invención, es un artificio de esta misma clase política, ¿no? Y que permanentemente están adecuándolo a sus intereses. No sé hacia dónde tendría que ir la parte de la construcción de una verdadera democracia, porque requiere un órgano como el INE, pero creo que tendríamos que ser los ciudadanos quienes repudiemos estas conductas, ¿no? Que estos órganos no nos representan, no legitiman,
no vemos reflejados el papel o los objetivos para los cuales fueron diseñados, fueron instituidos, se ha perdido verdaderamente el espíritu de la ley, la teología que lo formó. Creo que se ha visto corrompida a estos niveles. Y no es responsabilidad de los ciudadanos, ha sido de las gestiones anteriores que siempre se sirvieron de esos. El fraude de Peña Nieto, el fraude de Calderón. O sea, esto, en realidad, ahí teníamos evidencia, lo dijo todo el tiempo Andrés Manuel López Obrador y nadie le creía, ¿no? Y ahora lo vemos, y ya que nos queremos deshacer de él, está tremendamente arraigado. O sea, es una maraña de redes, de intereses, de corrupción que están tan puestos que son sumamente difíciles de ver. Pero lo estamos viendo, afortunadamente, ahora sale a la luz toda esta miseria, todas las coyunturas permiten que salga toda esa mugre. Y el reto es eso, no nada. Bueno, aquí está nuevamente. Perdón, Manuel. Se me hace que nos está boteando, amigo. Era lo que te iba a comentar, ¿no? Pegando con tubo y pues no se aguantan, mano. Digo, para que veas hasta dónde están arraigadas estas redes, ¿no? Que se resisten a morir. Así es. Sin duda alguna, por demás interesantes las reflexiones que nos compartes y desde luego coincidimos en que es necesaria las instituciones sólidas, firmes, transparentes, honestas, en beneficio pues de la población de un país como el nuestro, los llamados organismos autónomos, pero que no sean autónomos de la ciudadanía, sino autónomos de los poderes fácticos, independientes de esas redes de complicidad. Y en el caso de los partidos, incluso valga la redundancia, el caso de Morena, es necesaria un ejercicio de autocrítica, de revisión hacia adentro, de trabajo en la formación política de cuadros, porque es verdaderamente lamentable ver a personajes, por aquí nos ponen en algunos de los comentarios, cuando te desconectaste la primera vez en la falla de señal, leíamos los primeros comentarios, pero aquí hay otros. Por ejemplo, cuando un personaje como Paquita, la del barrio, es convocada a participar en la política de nuestro país, un personaje como el llamado Juanito, un personaje sí. Que dice uno, bueno, de verdad no tienen a otra propuesta a presentar por aquí, por allá. En el caso de Morena, en su momento, este senador Sergio Mayer, dice uno, de verdad que es necesario hacer un trabajo fuerte, permitir que cuadros bien formados, bien preparados, que la ciudadanía, que hay mucha con formación, con conciencia, con principios claros, pueda participar en la política y en ese sentido mejorar la vida institucional, los gobiernos, los espacios de autoridad en beneficio de la población. Y bueno, pues esperemos que pronto esto empiece a ocurrir y coincido contigo, depende también de la participación nuestra, ¿no? De que nos dejemos de esta idea de, no, yo de política no quiero hablar, todos los políticos son iguales. Nosotros somos animales políticos por naturaleza. Tenemos que entrarle, porque ese discurso politizador de la derecha lo que hace es que los mismos de siempre se sigan repartiendo el pastel, mientras el ciudadano de a pie padecemos los problemas que no se resuelven día con día de manera cotidiana. Pues bueno, amigo Raúl, te agradecemos por supuesto tu compañía, tu tiempo y tus interesantes reflexiones. Vamos a invitarte a leer en compañía nuestra algunos de los comentarios que aparecieron ya en el cierre de la transmisión. Algunos otros ya los leímos en este intermedio que vimos. Dice por aquí Patricia Sáenz Guevara, los integrantes de México sí se han quitado las máscaras. De México sí se han quitado las máscaras y ahora se presentan como bloque que siempre han sido los del pacto por la corrupción. Fuera Lencho y sus secuaces del INE, nos claman por acá, son unos fieles integrantes de la mafia en el poder que desgobernó el país de 30 años.
Nos dicen por aquí también las oposiciones, entre comillas, tienen que hacer propuestas en pro de los ciudadanos y además llevarlas a cabo, pero hoy resulta que la oposición que estuvo anteriormente en las gestiones tienen grandes ideas y quieren hacer lo que no hicieron, son de risa. Por aquí nos dicen, sí, a tal grado de poner a Paquita, la del barrio. Yo decía, ¿qué le habrán dado un cheque en blanco a estas ratas sin rastreros, escorias de la vida, adefesios mal hechos? Qué invitadazo, nos dicen, ojalá que pueda acompañarnos pronto en Ciberterritorio Socioemocional. Bueno, pues aquí te saludan, te agradecen y te invitan también a participar en Ciberterritorio Socioemocional, así que con todo gusto, muchas gracias. Ahí lo tienen. Pues, amigo Raúl, ¿con qué te despides el día de hoy? Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bueno, yo me siento optimista, ¿no? Con lo que ha estado ocurriendo. Son 2 años apenas, ¿no? De un gobierno diferente, de un cambio, de una modalidad distinta, un gobierno en donde una gran parte de la población, bueno, una buena parte de los votantes convencidos del proyecto, ¿no? Ven reflejadas en su plataforma intereses comunes, ¿no? Pero otros que también, el otro voto, el voto de castigo, que creo que también han visto que han tenido resultados, ¿no? Que ha habido avances. Porque además creo que ocurre, Manuel, que a veces nosotros, por los algoritmos de Facebook, digamos, nosotros percibimos una manera de ver la realidad. Entonces, a veces no nos damos cuenta cómo la gente que ha sido beneficiada verdaderamente por los programas sociales, que ha percibido todo esto, en realidad sigue siendo la base, pero una base legítima, porque ha visto una gestión completamente diferente, con algunos errores, con algunos, de repente algunos desvaríos, pero creo que de manera general la evaluación sigue siendo sumamente positiva. Ese discurso de odio, esos movimientos de oposición que no van a llegar a nada, o sea, frena, es tremendamente ridículo. La gente también se cansa de odiar, la gente no puede llegar a esto. De repente los ridículos de Ricky Canallín, Ricky Canallín, también la gente ve que es una cosa ahí muy puesta, que llega a ser torpe, muy, muy ridícula. Entonces, pues la gente no fácilmente se traga el boleto. Entonces, creo que va a haber se va a mantener el apoyo a la 4T y va a permitir que muchas de las medidas que son a mediano y largo plazo vayan cuajando, ¿no? Entonces, creo que sí, reitero lo que creo que coincidimos mucho, que esto también involucra mucho compromiso por parte de nosotros como ciudadanos, que no seamos nada más votantes, sino que en el día a día estemos luchando contra la corrupción, que estemos promoviendo información, que estemos atendiendo información veraz sobre la realidad y que paguemos nuestros impuestos, que sensibilicemos al vecino, que platiquemos con la gente, que vayamos y que no participemos de discursos de odio, de discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, soy optimista con lo que ha estado ocurriendo. Insisto, ahí se podría criticar algunas medidas o cómo se han conducido algunas estrategias o instrumentaciones de la 4T, pero la oposición no ha sido suficientemente inteligente porque no están acostumbrados a hacer política, están acostumbrados a hacer fraude, a estar coludidos con el crimen, están servidos de la política y ahora lo que tenemos que construir es propiamente un homo políticos, digamos, ¿no? Alguien que se involucre más, un ciudadano que lo haga, y creo que ahí va, o sea, creo que el trabajo va a ser poco a poco en los espacios, ¿no? En la calle, con el vecino, en el aula, en donde se puede hacer, creo que es en donde se va a ir trabajando y es lo que va a sostener un verdadero cambio en beneficio de todos. A mí me va bien cuando está el PRI, me va bien cuando está el PAN, me va bien cuando está en Morena, pero eso no significa que yo cierre los ojos a esta enorme desigualdad que existe y que seamos sensibles a ello, ¿no? Yo creo que nuestro país es sumamente maravilloso, es hermoso y nos gustaría ver que el resto de la gente pudiera disfrutarlo de mejor manera, ¿no? No que los ricos no sean ricos, sino que se distribuya la riqueza, que se distribuyan los beneficios, que la gente pueda vivir de manera decente y honesta. Así es, que todos tengamos derecho a ser feliz, a disfrutar,
gozar del fruto de nuestro trabajo honesto y es. sobre todo a tener una vida digna, una vida plena. Ese es el sueño mexicano y no tenemos por qué voltear a ver a otros sueños. Así es, amigo Raúl, pues no podemos estar más de acuerdo contigo, te agradecemos mucho y por aquí algunos últimos comentarios. Saludos al profesor Raúl, muchas gracias por su claridad en el análisis social de nuestro México, que seamos hacedores de justicia, nos dicen por acá. Y bueno, algo que preocupa con Morena es que quiera sacar a sus aliados del PT. Sí, ahorita hay que sumar, no restar, hay que multiplicar, no dividir, dirían por ahí. Pues bueno, amigas y amigos, muchas gracias a nuestro amigo el maestro Raúl Rodríguez Robles. Mi nombre es Manuel López Sáenz, esto fue Ciberterritorio Informativo en su emisión número 117, ya 117, hoy 28 de enero del 2021. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Denle me gusta a los videos, compartan para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Síganos en nuestra página de Facebook, Ciberterritorio Informativo. Compartan las transmisiones en vivo para hacer viral el contenido y que podamos seguir permaneciendo en contacto, en comunicación y sobre todo promoviendo una cibercultura por el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. Al final, cada quien tomará su propio punto de vista. Pues muy buenas noches, amigas y amigos. No se olviden de acompañarnos el próximo lunes en Ciberterritorio Educativo con el maestro Ángel Ortiz Tobar en punto de las 9 de la noche. El miércoles en Ciberterritorio Socioemocional a las 9 de la noche con Ángeles Dávalos. Nosotros nos volvemos a ver el próximo jueves en una emisión más de Ciberterritorio Informativo. Muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima.